Feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que cada uno de los que nos están observando puedan encontrarse muy bien y en buen estado de salud. Esta mañana seré yo la que comparta con ustedes algunos textos y algunas palabras que esperamos que el Señor dirija y que utilice para hablarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Así que nuevamente feliz sábado y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por un día más. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado, por una semana más que ha transcurrido, y te damos gracias Señor porque podemos venir delante de ti y ha llegado tu santo día. Ayúdanos Señor a poder entenderte cuando tú nos hables y a que tú te posesiones Señor, para que sean tus palabras, para que sea tu sabiduría la que llegue a cada uno de nuestros oídos, a cada una de nuestras mentes. Dirígenos, Señor, y sé con cada uno de los que están en sus hogares observando y escuchándote a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace unos días atrás estaba preparando la comida y el almuerzo de mi hijo como de costumbre, y después que le preparo el plato que a él le gusta, se lo sirvo, lo adorno como a él le gusta, le pongo su aguacate que no puede faltar, que él ama el aguacate. Se lo entrego, le pongo el babero, oramos y le doy el primer bocado. Le digo, dale un besito a mamá, por favor, dale un besito a mamá. Y me contesta, no mamá, no. Y yo le abrí los ojos y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que no le vas a dar un besito a mamá? Si todo el trabajo que pasé, te estoy atendiendo, te estoy dando comida y tú no le puedes dar un besito a mamá. Y él con sus ojos así bien grandes me miró, pero igual no me lo dio. Y debo decir que si hubiese tenido menos de 5 años, le quito el plato para que no coma. En forma de broma, aquí en la casa estábamos relajando y yo decía, a la verdad que es que somos ingratos desde que nacemos. Y aunque lo dije de manera jocosa, no me alejo de la realidad para nada. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que desde que abramos los ojos y desde que podamos emitir palabra y desde que podamos tener razonamiento, nuestras inclinaciones sean completamente hacia el mal. Y dicen que cuando uno se convierte en madre o en papá es que uno entiende a sus padres. Y al convertirme en mamá, pasó exactamente eso, que pude entender perfectamente a mi mamá y que ahora me encuentro haciendo cosas que ella hacía y ahora entiendo el por qué las hacía. Y sufro por todo lo que ella vivió, que ahora yo vivo y que yo no estaba consciente de ello. No solamente ahora como mamá me puedo poner en los zapatos de mi mamá y de mi papá, especialmente de mi mamá, ¿verdad? Porque somos las madres las que más involucradas y activas estamos cuando se trata de realizar todas las tareas que tienen que ver con los chicos, pero no solamente con mami, sino que también a veces cuando pasan este tipo de cosas o en diferentes momentos con Freddy Davián, trato de ponerme, claro, desde mi perspectiva humana, que no se compara, pero trato de pensar en el papel del Señor como nuestros padres y en lo que, como nuestro Padre, mejor dicho, y en lo que siente al tenernos a nosotros como hijos.
Y es que, como bien mencioné con la anécdota de Freddy Davián, esta inclinación de nosotros hacia el mal nos hace querer muchas cosas, pedir muchas cosas, que me den muchas cosas, y somos rápidos para pedir y para que me den, pero lentos para dar. Así que, meditando en esto, encontré el pasaje que se encuentra en Mateo. Si ustedes me pueden acompañar allí desde sus casas, vamos a ir a la Biblia en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Y es un relato, lo que vamos a encontrar aquí es una historia que tal vez muchos de ustedes se conocen de memoria. Es un episodio en la vida de Jesús, y aunque lo hayamos leído en varias ocasiones, vamos a ver qué tiene para nosotros esta historia en esta mañana, que se puede aplicar a lo que estamos viviendo hoy. Versículo 16. He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué pues haré para tener la vida eterna? Y como ustedes conocen la historia, pues ustedes me pueden contestar quién era este joven que se acercó a Jesús. ¿Quién era este joven? Era un miembro del honorable concilio de los judíos. Tenía grandes posesiones, ocupaba un alto rango de responsabilidad y había estado observando a Jesús. El trato de Jesús con los demás y el trato de Jesús especialmente con los niños. Así que en una ocasión viene donde Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué pues haré para obtener la vida eterna? Y para nosotros esa es una pregunta válida, porque podemos estar mucho tiempo en la iglesia y tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿qué puedo hacer para obtener la eternidad? Y Jesús le contesta en el versículo 17: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el Señor le estaba respondiendo de esta manera para ver cuál era la reacción del joven y para tratar de obtener información clara. Aunque ya el Señor lo conocía y sabía lo que había detrás, él podía obtener información a través de sus palabras de quién pensaba este joven que era él. Y él le preguntó en el versículo 18, ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 20 el joven contestó: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le responde en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Esas fueron las palabras de Jesús en el versículo 21. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces cuando Jesús le habla de esta manera, más adelante vemos cómo respondió el joven a la petición de Jesús. Y si nos colocamos, muchos de nosotros, si nos colocamos en el lugar del joven, podemos estar un poco sorprendidos de la manera en que Jesús le contesta y en el diálogo que se llevó a cabo entre Jesús y este joven. Si nos preguntan a nosotros también, podemos decir, bueno, él no estaba diciendo absolutamente nada malo. Si guardaba los mandamientos, si los guardaba. Si me preguntan a mí,
yo llevo tantos años en la iglesia, yo no digo mentiras, yo no hablo de mi prójimo, yo guardo los sábados, etcétera, etcétera. ¿Y qué más me falta a mí? Yo también puedo preguntar, ¿qué más me falta? Y encontramos que la respuesta de Jesús tal vez era porque Jesús tiene algo en contra de las riquezas o tiene algo en contra de nuestra capacidad para adquirir bienes, y estamos totalmente lejos de la realidad si pensamos de esta manera. Y es que lo que el joven no tenía en cuenta era que aunque él había visto a Jesús, él lo había seguido, lo había estado observando, Jesús lo conocía a él aún más. Y Jesús veía más allá de lo que él estaba observando. Y el espíritu de profecía nos abunda que cuando este joven se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué más me falta?, él en realidad no suponía que era deficiente en algo. Le preguntó a Jesús esperando que Jesús le dijera absolutamente nada. Tú todo lo has hecho, tú eres perfecto en tu andar y a ti no te hace falta nada, así que vete en paz, que ya tú tienes la vida eterna asegurada. Y se fue triste porque Jesús no le dijo eso. Él llega a Jesús haciendo una pregunta y ya él estaba anticipando la respuesta. Esto está en el Deseado de todas las gentes, capítulo 57. Y menciona que el joven tenía en alta estima su propia justicia. Así que el Señor, que conoce los corazones, sabía cómo tenía que responderle. La cita continúa diciendo lo siguiente: Cristo se sentía atraído a este joven, sabía que era sincero en su aserto. Todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver su necesidad de una devoción nacida del corazón y la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Así que el joven era sincero cuando mencionó, todo esto lo he guardado. Él era de un recto andar cuando socialmente tú lo observabas, así que tenía sus virtudes, sus valores y tenía cualidades que el Señor podía haber utilizado para su ministerio. Eso lo dice también más adelante el capítulo. Así que él pensaba que estaba en el camino recto, que sus obras eran suficientes y que entregarle el corazón a Jesús era demasiado porque ya él había cumplido con todas las demás cosas que están escritas. Así que entregar por completo el corazón para él no era necesario. Cuando Jesús le habló, no sabemos, ¿verdad?, si él estaba totalmente consciente de su separación del Señor. Él deseaba la vida eterna, él quería y le pedía al Señor la vida eterna, pero no estaba dispuesto a darse por completo. Y el problema que nos compete a nosotros en la actualidad es que podemos estar repitiendo la historia. Podemos decir igualmente nosotros que vamos a la iglesia, tal vez no tenemos todas las posesiones que tiene el joven rico, pero el Señor ha provisto y nos ha suplido todas las necesidades. Y podemos decir, bueno, yo también voy a la iglesia,
yo también hago todas las cosas que se me piden, podemos decir que cumplimos con todas las normas de la religión, que realizamos actos de bondad y obras de caridad, que hacemos la obra misionera, que somos desprendidos porque devolvemos los diezmos, que somos leales al Señor porque ocupamos cargos en la iglesia y que somos entregados en la obra porque no hemos tenido necesidad ninguna. Y el Señor, que ve nuestros corazones, que nos conocen a nosotros mejor que nosotros mismos, puede estar mirándonos y decir, está bien que hagas todas estas cosas. El problema es que yo no soy lo primero en tu vida. Así como no lo era en la vida del joven que se acercó a mí, tú tampoco lo eres. Tu corazón está lejos de mí. Y ahora yo voy a responder como le hice a Freddy Davián. ¿Cómo? Que estoy en la iglesia, que hago buenas obras, que le pido al Señor, pero que Él no ocupa el primer lugar en mi vida. Sí, eso puede estar pasándome a mí y eso también puede estar pasándote a ti. Puede ser que el qué dirán ocupe el primer lugar en nuestras vidas, puede ser que los estudios ocupen el primer lugar en nuestras vidas, puede ser que el trabajo sea lo primero, que nuestros hijos sean lo primero, que pongamos a nuestros hijos antes que al Señor, como lo hizo Elí, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Samuel. Puede ser que el qué dirán o nuestra posición ocupe el primer lugar en nuestras vidas y no lo estemos llenando, ese espacio no se lo estemos dando al Señor y nosotros pensando que estamos al otro lado. El mismo capítulo 57 redacta lo siguiente: Cristo dio al hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo. Debía confiar la voluntad al dominio de Cristo. Así que cuando el Señor le contesta de la manera que le contestó, ¿verdad? Que eso lo vimos después del versículo 20, es porque estaba probando a este joven y le estaba dando la oportunidad de elegir o lo que es pasajero o lo que es momentáneo o lo que es eterno. Y ya sabemos cuál fue la decisión del joven. El peligro que corremos nosotros es que cuando el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, cuando hacer las obras, los actos de bondad y todas las cosas que realizamos no se hacen por las motivaciones correctas, cuando pedimos mucho y no queremos entregar todo a cambio, cualquier situación, por ligera que sea, cualquier conflicto, por pequeño que sea, lo podemos tergiversar, o cualquier prueba y cualquier crisis puede tirarnos al suelo y nos puede alejar por completo del camino que tú y yo debemos andar. Y ese es el peligro que nosotros corremos en estos momentos. Estamos actualmente en tiempos de crisis. Lo que sucede a nuestro alrededor no es nada lindo, no es nada peaches and cream, como dicen, y cosas peores pueden llegar. Y la Biblia dice que cosas mucho peores vendrán. Pero ¿dónde está nuestro corazón en estos momentos y en medio de este caos? ¿Dónde tenemos al Señor en nuestras vidas? ¿Lo buscamos porque le amamos o simplemente porque queremos sus beneficios? ¿Lo buscamos porque entendemos que es lo indispensable en nuestra vida o simplemente porque Él nos puede proteger?
Él puede obrar en medio de este miedo momentáneo que tenemos. Y varios podemos pensar, ¿verdad?, cuando estamos en esos momentos difíciles en nuestro día a día, que alcanzar ese nivel, que colocar al Señor primero, que darle todo, entregarle todo, que servirle no importando lo que pase, es algo imposible de lograr. Y es un nivel que humanamente no podemos alcanzar. Muchos podemos pensar de esa manera y en parte tienen razón. Para todo necesitamos la ayuda y la asistencia del Señor, pero es algo que tú y yo como seres humanos débiles, que tú y yo como seres humanos que constantemente estamos expuestos a la tentación, que nos caemos, que pecamos, es algo que tú y yo podemos lograr, podemos hacer que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Y sabemos de esto porque el Señor nos ha dejado ejemplo, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder continuar una vida recta y para colocarlo en el primer lugar. Y porque también en la Biblia encontramos ejemplos de muchos hombres y mujeres que fueron como tú y como yo, que colocaron al Señor en primer lugar, no importando lo que estaba sucediendo a su alrededor. Llegó la crisis y se mantuvieron firmes porque ellos confiaban en el Dios al que le servían. Y ese es el nivel que tú y yo queremos para nuestra vida. Eso puede ser aquello que haga de nuestros días unos mejores, con confianza y con esperanza. Y entonces, ¿qué te parece si en estos momentos vamos a repasar algunos versículos que muchos hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero que nos pueden alentar en este momento para saber que no estamos perdidos? Que si el Señor ahora mismo necesita vivir más en nosotros, necesita ser el centro de nuestros hogares, lo podemos hacer porque hay otros que ya lo hicieron primero que nosotros. Y vamos a buscar Génesis 39:9. Génesis 39:9. Génesis 39:9. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 7. Tengo la Biblia aquí conmigo. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob, nieto de Abraham. Mejor dicho, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Era un momento de crisis y de tentación para la vida de José. Si no han estudiado acerca de este hombre, tiene una fascinante historia. Es una de mis preferidas, debo decir. Pasó por momentos sumamente difíciles desde muy temprano en su vida, y aún así él decidió estar firme y servir a Dios, y el Señor no lo decepcionó. El Señor estuvo allí con él en cada momento y en cada etapa de su vida. Pero en este momento que estamos leyendo, ¿verdad?, en estos versículos, se dice que está pasando por un momento fuerte. Viene la esposa de su amo a tentarlo, y él sabía que esto podía costarle su futuro, que las consecuencias no iban a ser buenas si él decidía permanecer firme.
y aún así no le importó. Ya ustedes vieron el versículo, como dice, el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente: José sabía muy bien cuál era el resultado de su resistencia. Por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Por otro lado, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Y esta parte me gusta mucho de la cita, dice: los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. El Señor nos observa y todo el cielo tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Así que José estaba en un momento cumbre. Sabía que por un lado podía gozar de deleites, que iba a seguir teniendo los buenos tratos. Como dice el versículo, no había hombre que estuviera por encima de él en la casa de Potifar, que era su amo. Contaba con todas las riquezas que su amo poseía porque él era el administrador. Y sabía que todo eso se podía ir al piso en cuestión de un segundo. Y como dice la cita, ¿se mantendría fiel a Dios? ¿Triunfarían los buenos principios? Sí, en este caso sí. La respuesta de José fue clara y contundente. Le dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y más adelante ustedes pueden repasar, si no lo han hecho, lo que aconteció con él. Efectivamente no le fue bien, fue a la cárcel, pero estaba con la conciencia tranquila y estaba feliz porque había hecho lo correcto. Así que su relación con Dios, solo su relación con Dios, pudo hacer que él reaccionara de esa manera. No le importó si el Señor en ese momento no lo salvaba, si se moría, porque podía incluso recibir la muerte. Él se mantuvo firme a sus principios y estaba tranquilo porque hizo lo correcto. Pero solo eso lo podemos lograr cuando estamos conectados con el Señor. Así que José era un hombre como tú y como yo, y pudo poner al Señor primero, no importando la crisis. Él no es el único, así que vamos a continuar en nuestro repaso. Vamos a buscar Job 2. Job 2, el libro de Job, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice lo siguiente: entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Pero él respondió: has hablado como cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Y también es una historia conocida para nosotros, la vida de Job. Sabemos que era un hombre recto, que era un hombre íntegro, que el Señor mismo dijo: ¿has visto a mi siervo Dios? Que no hay otro como él, íntegro, de buen andar, un hombre correcto. Pero el enemigo quiso poner a prueba eso y lo atacó de todas las maneras. Y aún así, ya ustedes escucharon las palabras de Job. Estaba en crisis, estaba en un momento crítico en su vida, y él dijo a su esposa: ¿cómo me dices una cosa así? Podemos recibir lo bueno y no lo malo del Señor. Como dice en el capítulo anterior, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Y para decir estas palabras también se necesita una relación estrecha con el Señor. Así que Job no es el único. Daniel 3, 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. Vamos a buscar Daniel. Daniel 3,
16 al 18. Ahora sí, Daniel 3, 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No sé si ustedes los conocen, pero son los famosos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron llevados a Babilonia como cautivos, también desde muy temprano en su vida. Estuvieron a prueba desde el inicio de su travesía. ¿Y qué pasó? Que ellos decidieron mantenerse firmes a sus principios, no importando toda la crisis y todas las cosas que le estaban sucediendo y toda la tentación que había a su alrededor. El capítulo menciona que el rey Nabucodonosor erigió una estatua y quería que todos adoraran su estatua que representaba su grandeza, y lo colocaba a él en una posición semejante a la de Dios. Y Sadrac, Mesac y Abednego sabían que eso no era lo correcto y no le iban a dar alabanza ni honra a otro que no fuera el Dios que los había guiado, al Dios que ellos le servían. Y buscando también un poquito sobre esto en el espíritu de profecía, dice Profetas y Reyes capítulo 41, Profetas y Reyes capítulo 41. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos. Vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al Dios del universo. Así que vemos otro caso igual, otra crisis, otro momento decisivo, y cómo estos hombres decidieron dejar absolutamente todo, no importándole lo material, no importándole la vida misma, y colocar al Señor en primer lugar. Así que lo hicieron en ese momento de crisis, porque ya le habían dado ese lugar en el pasado mientras había bonanza en sus vidas. Así que eso es lo que cada uno de nosotros debemos aprender. No vamos a estar firmes en el momento de crisis si no hemos cultivado con anticipación esa relación tan linda que todos estos hombres tenían con el Señor. Pero la lista no queda ahí. Vamos más adelante en este mismo libro, en Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Y dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Increíble, ¿no? A mí me encanta también el relato y la historia de Daniel. Era un hombre íntegro, recto, así como se dice de Job. Él no se dejaba guiar por cualquier viento, firme y sólido como una roca. Así que cuando llegue al cielo, si el Señor así me lo permite, a Daniel también quiero buscar para conocerlo y para que me cuente más. Daniel
también por su fidelidad a Dios, despertó la envidia de sus compañeros. Tenía una alta posición, el rey confiaba plenamente en él, sabía que era un hombre bueno, sabía que era un hombre íntegro, que era un hombre fiel, y lo había colocado por encima de muchos de sus fieles servidores. ¿Y qué hicieron? Como sabían que no podían encontrar ningún problema, no podían encontrar ninguna falta en Daniel, dijeron, no la vamos a hallar a menos que no sea con respecto a su relación con su Dios y a su religión. Y levantaron un edicto para que Daniel también dejara de orar por un periodo de tiempo, y Daniel no hizo caso. El mismo libro de Profetas y Reyes nos dice que él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas a Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. Tremendo, ¿no? Y una vez más, sabemos que si Daniel no hubiese cultivado una relación con el Señor, no hubiese podido reaccionar de esa manera. Él entregó absolutamente todo. E igual que los 3 jóvenes hebreos no vacilaron, él no vaciló y estuvo dispuesto a entregar su propia vida por mantenerse firme a sus principios y a lo que él creía, y por colocar al Señor en primer lugar. Ahora, el joven que estudiamos en Mateo 19 se acercó a Jesús creyendo que hacía todo lo que era correcto, y realmente desde una perspectiva sí era así, hacía lo correcto. Pero ¿por qué lo hacía? Porque el Señor claramente mencionó que Él no era el que ocupaba el primer lugar en su vida. Tal vez por costumbre, por el que dirán, por las enseñanzas de sus padres, por su posición elevada, o simplemente porque quería hacer lo bueno, como muchos de nosotros que queremos hacer lo bueno y agradar a Dios. Pero el deseo no es suficiente. Y la Biblia menciona que él se fue triste porque entendía que el cielo costaba demasiado. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Y cuáles son las motivaciones que están detrás de cada uno de nuestros actos? ¿Qué me falta a mí? Él preguntó, ¿qué me falta? Pero en realidad no suponía que necesitaba cambiar algo. Pero tú y yo debemos hacer la misma pregunta, aunque no con la misma manera de ver las cosas. Debemos hacer la misma pregunta y decir, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Para yo poder actuar como todos estos hombres que acabamos de mencionar. Ya conocemos del Señor, lo hemos visto obrar, le hemos pedido y Él nos ha concedido. Y la pregunta es, ¿hemos recibido del Señor todo lo que tenemos y todo lo que somos? ¿Y nosotros cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Dónde lo tenemos y cuáles son esas motivaciones que nos mueven a hacer las cosas que realizamos? ¿Estamos verdaderamente conscientes
de que estar cerca de nuestro Dios en estos momentos es crucial para cada uno de nosotros. Estamos verdaderamente convencidos de que desarrollar esa relación con Dios, esa relación íntima, debe ser lo primordial en nuestra vida para poder sobrellevar todas las situaciones, cada uno de nuestros días. Los días que sean otorgados para nosotros, porque no sabemos cuántos serán. No sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a estar aquí en la tierra y no sabemos tampoco cuánto tiempo falte para la venida de nuestro Dios. Con exactitud no lo sabemos. Y son esas preguntas las que deben estar en nuestra mente en estos momentos. El Señor todavía nos busca, el Señor todavía nos llama, el Señor todavía nos invita a dejar todo lo que nos ata a este mundo o a las cosas materiales o a los afanes de nuestra vida y a colocarlo a Él como lo primero. Dice, traigan el yugo, traigan sus cargas y yo los haré descansar. Yo voy a velar por ustedes, yo voy a estar allí. Así que vendrán momentos peores y si queremos que nuestra respuesta sea como la de Daniel y como la de los otros ejemplos que mencionamos, debemos vivir como lo hicieron ellos, debemos vivir como lo hizo Daniel, debemos separar tiempo para nuestro Dios, debemos caminar con Él como lo hizo Enoc. El Señor está allí y el Señor nos llama y nos busca y nos dice, clama a mí que yo te responderé. Pero no se queda allí. Jeremías 29:13 explica, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Así que está claro, me van a buscar y me van a hallar porque lo hacen de todo corazón. Así que el Señor es paciente, el Señor nos ama, pero hay una parte que tú y yo debemos realizar. Y eso lo encontramos claramente en el libro La Oración, capítulo 26. El libro La Oración, el capítulo 26, dice que el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará el lugar del deber. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Hay promesas, un sinnúmero de promesas para cada uno de nosotros, pero nos dice claramente que su cumplimiento en nuestras vidas es condicional. No podemos ir delante del Señor a pedir, dame esto, protégeme aquí, cuídame allá, cuando nosotros no, en realidad lo único que queremos de Él son sus beneficios. Dice, no ocupará la oración el lugar del deber. Como mencioné, hay una parte que tú y yo debemos realizar. Que en estos tiempos de crisis, que en estos tiempos de caos, y los que vengan y los que nos resten, ¿verdad? Nosotros nos podamos acercar más a Dios. El Señor tiene un sinnúmero de cosas buenas y de bendiciones para nosotros, y la más grande de todas ellas es la eternidad que deseaba el joven que se acercó a Él. Así que nosotros no cometamos el mismo error de irnos tristes y de decir, ¿sabes qué? Estás pidiendo demasiado, el cielo cuesta lo que yo no puedo ofrecer y lo que yo no te pueda dar. No, que no cometamos ese mismo error, que podamos discernir lo que nos falta para cambiarlo, para poder acercarnos a nuestro Dios y para que Él sea lo primero en nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos proponemos eso de hoy en adelante? ¿Qué te parece si nos examinamos y decimos, Señor, ¿qué me falta? No creyendo que ya lo hemos alcanzado todo, no creyendo que no nos hace falta nada,
sino con sinceridad, reconociendo nuestras debilidades, que vayamos al Señor y le digamos: Señor, ¿qué me falta? Hay un versículo, un último versículo que quiero compartir con ustedes, y ese lo encontramos en Salmo 139, 23 y 24. Salmo 129, 23 y 24. Y fueron las palabras de David. Dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración cada día, que podamos pedirle al Señor que nos examine, que vea nuestro corazón, que lo pruebe y que nos guíe por el camino de la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo, con tu hogar, con tu familia, y que todos podamos tener la firme resolución de que el Señor sea lo primero, no importa lo que pase, para obtener esa maravillosa vida que Él nos promete. Dios te bendiga, y vamos a orar en estos momentos para pedirle al Señor que ponga en nosotros su querer, el querer como el hacer su voluntad. Oremos. Querido Señor, gracias porque aún tenemos tu palabra, porque aún podemos estudiarla, aún podemos compartirla. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, que podamos aprender de todo lo que está ahí escrito para no cometer los mismos errores y para seguir el camino que muchos hombres siguieron colocándote a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo día a día, a que podamos venir delante de ti y tú nos examines y nos des la sabiduría para nosotros discernir lo que está bien de lo que está mal, y para que nosotros podamos hacer los cambios, o mejor dicho, para que nosotros nos pongamos en tus manos y tu Santo Espíritu haga los cambios necesarios, haciendo nosotros nuestra parte para poder tener una vida que te agrade. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Sé con cada uno de nuestros hogares, sé con cada uno de nuestros familiares, que en todo momento, Señor, tu bendición, tu protección y tu dirección esté delante de nosotros. Gracias una vez más te damos. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.